Yo les voy a invitar a que me acompañen en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Nosotros ya hemos hablado de este pasaje. Hace 2 semanas yo hablé de este pasaje desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a hablar desde otra perspectiva diferente utilizando el mismo pasaje. Hace 2 semanas hablamos de este pasaje de que teníamos que normalizar nuestra fe. Tenemos que normalizar nuestra fe. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida en el cuerpo de Cristo, pero vamos a hablar un poquito más acerca del aspecto matrimonial que el apóstol Pablo menciona en este pasaje. Así que yo quiero que me acompañen allá en el capítulo 5 del libro de Efesios, comenzando en el versículo 21. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oramos. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por la bendición que nos concedes de compartir estos momentos. Pido que en el nombre de Jesús tengamos claridad y que, Señor, de alguna forma podamos presentar tu palabra, que sea satisfactoria en nuestra presentación, pero también que sea fiel, Señor, al mensaje que tú nos dejas en este día. Gracias te damos por Jesús y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda caminar en una comunión más íntima contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. En una ocasión, el comediante Groucho Marx fue invitado para unirse a un club muy prestigioso. Y después de pensar por unos momentos, Groucho Marx o Mr. Marx le contesta a las personas que le hicieron la invitación de esta manera: yo nunca me uniría a un club que me acepte a mí como miembro. Óiganme las palabras del Señor, de este hombre. Yo nunca me uniría a un club que me acepte a mí como miembro. Él utiliza una paradoja para decir que él no estaba interesado en lo más mínimo en unirse a ese grupo. Porque él dice que cualquier club o cualquier grupo que lo pueda
recibir a él como miembro, que es una persona que no merece estar en ese grupo, es un grupo que no debe de tener mucho prestigio. Y en cierto sentido, él les dice, yo no estoy interesado, y al mismo tiempo les dice, ustedes no tienen unos estándares lo suficientemente altos, porque si me pueden aceptar a mí, pueden aceptar a cualquiera. Eso es lo que se llama una paradoja. Una paradoja es una frase, una declaración que se dice o se hace que en la superficie aparenta estar contradictoria, pero que cuando uno la mira bien es que tiene unas verdades que funcionan paralelamente y que ambas verdades son ciertas. Aunque de momento cuando uno la lee, de la impresión que le deja es que son contradictorias la una con la otra. Y deja una impresión de que no puede ser cierto o la una o la otra o quizás ninguna. Pero la paradoja lo que significa es que uno dice una verdad y la persona la puede interpretar como algo contrario, pero que realmente es una verdad. Déjeme dar un par de ejemplos. Dice, ahorra dinero gastándolo. Es una paradoja. Ahorra dinero gastándolo. Otra persona puede decir, una cosa yo sé y es que no sé nada. Una cosa sé y es que no sé nada. Pero ustedes se fijan que al decir una cosa sé ya sabe algo. Y al decir no sé nada contradice la primera parte. Pero lo que la persona está diciendo es que, aunque conoce algunas cosas, no es un sábelo todo. ¿Verdad? Son paradojas, son frases que uno puede hablar y parece ser contradictorias, pero que realmente tienen un significado bien profundo. Hubo una persona que dijo, Oscar Wilde dijo en una ocasión, puedo resistir todo en el mundo menos la tentación. Puedo resistir todo el mundo menos la tentación. Piensen en eso por un segundo. Como las personas a veces tienen dificultades en hablar y conversar, y nosotros nos reímos por estas cosas. Tiene un bombón. El Señor Jesús era un experto en esto. Él hablaba mucho de este tipo de cosas. Y él decía que cuando uno se enfrentaba con él, tenía que negarse a uno mismo para seguirlo a él. Y la mayor parte de nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos. Porque nosotros somos quienes somos. Amén. Yo voy a tratar de sobrevivir a esta tos. Gloria a Dios. En una ocasión el Señor dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. El que quiera salvarla la perderá, y el que la pierda por mi causa la salvará. Son paradojas, cosas que aparentan ser contradictorias. Y ustedes están allá preguntándose, ¿y por qué el pastor está hablando de paradojas en relación a Efesios 5? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, yo quiero ir allá. Yo pienso que este pasaje de Efesios 5 ha sido mal interpretado por la iglesia, incluyéndome a mí, por muchos años. Porque cuando nosotros leemos este pasaje, lo entendemos en una forma o contradictoria o en una forma de lucha. No lo entendemos como Pablo lo estaba mencionando. Pablo quería hablarnos de una paradoja. Él nos estaba diciendo unas verdades que estaban escondidas en el pasaje. Unas verdades que tenían un significado más profundo, pero que nosotros, yo creo, hemos perdido ese significado a través de los años. Déjenme decirle una de las cosas que yo he aprendido de este pasaje. Hace muchos años yo comencé a decir que este pasaje significaba acerca de someterse las mujeres a los hombres, a los esposos, las esposas a los esposos. Significaba que nosotros nos sometemos basándonos en los dones. Si mi esposa, si Iris, es mejor que yo haciendo cosas administrativas o organizacionales, yo me someto al don de ella para
esas cosas administrativas o organizacionales. Si yo soy mejor que ella en el manejo del dinero, ella se somete a mí a la cuestión del dinero. Entonces, en el matrimonio, la pareja comienza a descubrir cuáles son sus dones y comienza a someterse de acuerdo a esos dones. Bueno, eso yo lo enseñé por muchos años. Todavía creo que es verdad. Pero una cosa comencé a descubrir cuando estaba estudiando este pasaje hace unas semanas atrás para hablar acerca de la normalización de la fe, y me di cuenta que tengo que volver al pasaje porque descubrí algo que es único, pero que también tiene un significado extremadamente importante para el matrimonio. Las personas que están acá, algunos hemos tenido matrimonios de muchos años, otros han sufrido decepciones en el camino, ha habido divorcios, otros han sufrido diferentes clases de problemas en los matrimonios, y yo pienso que algunas de estas cosas ocurren porque no tenemos en claro qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida matrimonial. Así que yo le voy a decir un secreto para comenzar. El apóstol Pablo habla y dice: someteos los unos a los otros, y después dice: esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. Y en ese mismo texto dice que las esposas deben someterse a sus maridos en todo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a pensar qué significa eso en términos de la igualdad que debe haber en la relación matrimonial y cómo es que las personas se someten. ¿Qué significa eso? Déjeme darle un secreto. La llave para esta sujeción o sumisión matrimonial está en que nosotros veamos nuestra sumisión desde la perspectiva del servicio y no de poder. Que la veamos desde la perspectiva de servicio y no de poder. El apóstol Pablo dice estas palabras: someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas, y aquí es donde viene el argumento, aquí es donde la gente se turban, aquí es donde la gente se confunde, donde la gente pelean. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, que se sujeten en todo. Y en una ocasión yo estoy viendo una boda en YouTube, y mientras estoy viendo la boda, el sacerdote o el pastor le dice a la esposa: y tú te comprometes a someterte a tu esposo en todo. Y ella iba lo más bien diciendo sus cosas, y cuando llegó a la parte de someterse al esposo, como que se frizó y miró para todos lados y dijo: yo no creo que yo voy a hacer eso en medio de la ceremonia. Pero cuando llega la idea de la sumisión, ¿cómo es que la gente la entiende? La gente entiende la sumisión como que la mujer es inferior al hombre y el hombre tiene más autoridad. La gente entiende la sumisión como que el hombre debe de tener dominio sobre la esposa y ella debe de estar en la cocina sin zapatos y embarazada. Y alguna gente cree que esta sumisión significa que la mujer tiene un rol en la casa, pero no fuera de la casa. Por lo tanto, tampoco tiene rol en la iglesia, y etc. Entonces, nosotros entendemos el pasaje de una forma que está conectada con la asunción de poder. En otras palabras, la esposa se tiene que someter al esposo porque el esposo inherentemente tiene más poder que la esposa. Esa es la forma que se entiende. La gente está hablando de poder. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en este pasaje es que Pablo nos está hablando de una paradoja. Él está diciendo algo diferente a lo que nosotros entendemos utilizando una porción de las Escrituras. Déjeme decirle algo bien importante. Cuando la Biblia habla de parábolas, por ejemplo, al Señor en una ocasión le preguntaron, ¿por qué tú le hablas a esta gente en parábolas? ¿Por qué no le dice las cosas claramente? Y el Señor le dice: bueno, yo les hablo en parábolas porque los misterios del reino de Dios son dados a conocer a ustedes, pero a ellos les es escondido. En otras palabras, a los no creyentes les es escondido. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros comenzamos a ver lo que Pablo está diciendo, podemos ver que él está dándole un secreto a la iglesia que el resto del mundo no entiende.
un secreto de la iglesia que el resto del mundo no entiende. Pero ¿qué sucede? Nosotros en la iglesia, a través de los años, hemos interpretado el pasaje desde la perspectiva del mundo. Porque leemos las palabras y no entendemos que hay un misterio detrás de las palabras. No entendemos que Pablo tiene una intención diferente a las palabras, porque entonces tomamos el texto, por ejemplo, y separamos el pasaje de la parte donde dice las mujeres tienen que someterse a sus maridos en todo, de la parte donde dice los esposos tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y debe sacrificarse por ella, como si fuesen dos cosas distintas. Y él está hablando de dos caras de la misma moneda. ¿Cuántos de ustedes me están siguiendo? ¿O les estoy hablando en chino? ¿Estamos en español? Fantástico. Seguimos, porque mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo quiero llegar a un punto de este proceso, que es un punto bien importante, y es que tenemos que cambiar el cómo nosotros vemos esta relación matrimonial. Tenemos que cambiar el cómo esta relación matrimonial se ve, porque si estamos hablando de la relación matrimonial desde una perspectiva de poder, vamos a estar siempre en contienda, en argumentos y en peleas. ¿Quién domina? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el que toma la última decisión? Usted ha oído las palabras que la última decisión siempre la toma el hombre. ¿Ha oído esas palabras, verdad? Bueno, la última decisión la debe de tomar el hombre si él tiene razón. Pero si no tiene razón, no debe tomarla él. Porque si va a tirar a la familia en un hoyo, mejor tomamos la decisión de la esposa. Sí, entonces nosotros hacemos palabras y decimos cosas porque estamos hablando y definiendo la relación matrimonial desde una perspectiva de poder, no desde una perspectiva espiritual. Pero si Pablo nos está dejando a nosotros un mensaje o un principio espiritual, la pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál es ese mensaje espiritual? ¿Cuál es ese principio? ¿De dónde procede el principio? Y yo quiero decirles que esto es una cuestión que yo descubrí hace 2 semanas. Esto lo descubrí yo hace 2 semanas. Porque hasta hace 2 semanas uno leía el pasaje y lo que uno decía era, las mujeres tienen que someterse a los hombres en todo y los hombres tienen que sacrificarse por las mujeres. 2 principios separados, uno para el hombre y uno para la mujer. Y las mujeres se rebelan porque cómo yo voy a someter al esposo en todo y si él no está bien, y si él está mal, o si tomamos malas decisiones y hacemos esto, entonces empiezan a rebelarse. Y lo que ocurre es contienda en la iglesia porque no hemos entendido, yo creo, el pasaje apropiadamente. Bueno, déjenme seguir, porque estoy tratando de llegar a un sitio y espero en el nombre del Señor llegar para comunicarles con ustedes cómo yo lo vi. Déjenme decirle un ejemplo. En muchas ocasiones aquí a la iglesia vienen personas y dicen, a pedirme algo, un favor, una cuestión que ellos quieren que yo les haga. Y yo les digo, bueno, tienen que hablar con la hermana Alexia, que es la secretaria. Hablen con la hermana Alexia porque ella es la que está aquí a cargo de todo. ¿Ah? Es una frase, es una paradoja, es una forma de decir, Alexia tiene un papel importante, ella tiene unas cosas de las cuales ella es responsable. Eso nadie entiende que Alexia es la que está a cargo de todo, y nadie entiende de que yo estoy sirviéndole a Alexia, y nadie entiende de que Alexia me está sirviendo a mí, sino que tenemos que ella tiene unas responsabilidades, la secretaria puede decir unas cosas y puede hacer algunas cosas de las cuales se ha sido delegada, y entonces uno le da a ella un rol importante en el proceso. Pero es una forma paradójica de decir hay algunas cosas a las cuales yo prefiero no tomar decisiones y ella las va a tomar porque ella está a cargo de esa situación. O a veces un dueño de una compañía o una persona puede decirle a algunos líderes que las secretarias son las que realmente corren la compañía. Eso no quiere decir que eso es así como funciona. Eso es una paradoja, es una forma de hablar para explicar algo en particular que se quiere decir. Y el apóstol Pablo dice acá que las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Someteos los unos a los otros. Las esposas estén sujetas a sus maridos en todo. Y aquí es donde nuestro paradigma tiene que cambiar. El apóstol Pablo no está hablando de poder, de posición. Él no está hablando de autoridad. Él está hablando de servicio. Nosotros los creyentes fuimos llamados a servirnos los unos a los otros. No a tomar autoridad los unos de los otros como lo hacen los gentiles, sino que nosotros nos servimos los unos a los otros. Y cuando la esposa tiene una actitud de servicio,
la esposa va a funcionar mejor en su relación con el esposo. Cuando tiene una actitud de servicio, no una actitud de rebelión, sino una actitud de servicio. Y hemos malinterpretado el pasaje como una lucha de poder y no lo hemos interpretado como a animarnos a servirnos los unos a los otros. Y el problema, yo creo que por todo el tiempo es que hemos definido este pasaje como un problema de poder en todas las relaciones, tanto de la iglesia como las relaciones matrimoniales, y hemos perdido el principio espiritual que habla acerca de servirnos los unos a los otros. ¿Cuál es la actitud de un siervo? ¿Cómo un siervo funciona? El Señor inclusive dice, Él dice, el que quiera ser más grande entre ustedes, sea servidor de todos. Eso es al revés. El mundo no funciona así. Normalmente la gente no funciona así. El Señor dice, el que quiera ser más grande entre ustedes, sea el servidor de todos. Entonces, si la esposa, siguiendo el principio de Cristo y de Pablo, si la esposa se convierte en una servidora del esposo, si ella se convierte en una servidora del esposo, va a tener la actitud de Cristo como liderato, y al convertirse en servidora es elevada a una posición más alta. Y todavía hay algunos que dicen, no, pero es que yo no quiero servir tanto. ¿Cuándo dejamos de servir? ¿O hasta cuándo llega esto? ¿O hasta dónde llega esto? Si tenemos una actitud espiritual de servicio, aprendemos a servirle a la otra persona, porque el servidor siempre funciona desde una perspectiva de sumisión. El siervo siempre funciona desde una perspectiva de sumisión, donde se somete a la otra persona. Por ejemplo, ¿ustedes creen que sus matrimonios serían más felices si la esposa, digamos, el esposo llega al trabajo? Un ejemplo. Si el esposo llega al trabajo y la esposa le sirve la comida al esposo porque ella llegó primero y cocinó, le sirve la comida al esposo, ¿o ustedes creen que serían más felices si la esposa agarra el plato y se lo tira desde la cocina a la mesa? ¿Cuál de las dos formas sería más atractiva para la relación? Yo me imagino que si ella toma el plato, lo sirve y se lo lleva a la mesa, va a ser más atractivo que si ella llena el plato en la cocina y se lo tira desde allá. Son cosas bien lógicas, bien sencillas, bien fáciles de entender. Entonces, es un acto de servicio. Y algunas de ustedes, damas, están preguntando, ¿pero cuándo nos sirve el esposo a nosotros? Olvídense de eso, vamos a llegar ya mismo ya, porque son dos caras de la moneda. Ese es el problema, que no tenemos paciencia, no sabemos llegar un paso a la vez a la cuestión. Hay dos caras de la moneda. La otra cara de la moneda ya viene en un momento. El liderazgo cristiano es basado en servicio, no en poder. Basado en servicio, no en autoridad. El liderazgo cristiano es basado en humildad, no en soberbia. El liderazgo cristiano es basado en ayudar, en compartir, en compasión, no en autoritarianismo y no en subyugar a otras personas. Y esa es una de las cosas más difíciles en la vida del creyente. El someterse en humildad a otra persona. Dificilísimo de hacer eso. Recientemente estaba hablando con una joven y me estaba diciendo que ella estaba teniendo, hace un tiempito atrás, estaba teniendo unas dificultades en el matrimonio, y yo le dije, vamos a hacer una cosa, dale un regalo a tu esposo. Y me dice, ¿cómo que le doy un regalo? Dale un regalo, algo que a él le guste, cómpraselo, dale un regalo. Y me dice, ¿qué voy a lograr con eso? Y dije, porque si tú le das un regalo, a él se le va a hacer difícil estar enojado contigo. Si se le hace difícil a uno enojarse con una persona que le regala cosas a uno. Pues cuando a uno le regalan cosas, ¿qué es lo que uno siente? Uno siente alegría, uno siente que lo apreciaron, uno siente que le dieron algo. Dale un regalito, a ver qué sucede. Varias semanas después me cuenta que le dio el regalito y pareció que había cambiado el aspecto completo en el matrimonio. Un regalo. El servir, el ver a la otra persona y darle a la otra persona algo que necesita. Así que yo le voy a decir otro secreto.
Las mujeres cristianas, cuando no se rebelan en contra de sus esposos y aceptan el liderazgo del esposo, van a vivir más felices y más conformes a sus vidas. Pero la esposa que se rebela contra el esposo, que contiende contra el esposo, constantemente va a vivir vidas difíciles. Porque en medio de la contienda no hay paz. En medio de la contienda no hay alegría. En medio de la contienda no hay felicidad. En medio de la contienda no hay crecimiento. Lo que hay es disensión y distanciamiento. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a las esposas: someteos en todo, en otras palabras, sean servidoras dentro de su matrimonio. Y utiliza la palabra someteos con la mujer, porque para la mujer esa palabra tiene un sentido más importante. Es un reto más grande para la mujer el someterse. Porque la tendencia de la mujer es querer cambiar al esposo. Ella no quiere someterse al esposo, ella quiere que el esposo cambie para que sea como ella. La mayor parte de los esposos no quieren cambiar a las esposas, pero la mayor parte de las esposas quieren cambiar a los esposos. Y yo lo he oído tantas veces. Lo que pasa es que yo le digo tantas cosas y él no me hace caso, pero es que él no está ahí para hacerte caso a ti. Ese no es el negocio. El negocio no fue que tú te casaste para que él te hiciera caso. Tú quieres cambiarlo a él, quieres cambiar. Y la palabra del Señor no te dice a ti que lo cambies a él. La palabra del Señor te dice a ti que tú tienes que servirle, someterte. Y a veces uno tiene miedo de esas palabras. Por eso digo, la razón que tenemos miedo es porque creemos que es una palabra de poder, pero no es una palabra de poder, sino que es una palabra de servicio o de liderazgo de servicio. Si usted lo ve como un liderazgo de servicio, lo va a ver muy diferente. Déjeme decir una cosa, hermanas, damas. Si ustedes se convierten en servidoras de sus esposos, ustedes pueden recibir todo lo que ustedes quieran. Usted se convierte en esposa, una seguidora de su esposo, va a recibir todo lo que usted quiera. Vacaciones, carros, zapatos, ropa, viajes, todo lo que usted quiera. Todo lo que quiera lo recibe. Si usted se convierte en una servidora de su esposo, usted va a recibir lo que quiera. Si usted está en rebelión con su esposo, no va a recibir nada. Una mujer en rebelión no puede convencer al esposo que le compre un carro nuevo. Una mujer en rebelión no puede convencer al esposo que lo lleve a comer fuera. Está en rebelión. Está peleando, está gritando, está tirando, está rompiendo cosas. Tirándole los platos de la cocina. Ustedes dirán, eso es old fashion. No. Vamos a ver una cosa bien importante. Voy a decir algo. Hace muchos años atrás, nuestro equipo de trabajo en la capilla en Fort Hood, salíamos temprano todos los jueves, como a las 2 de la tarde, y íbamos a jugar al golf. No todos los días podíamos, pero cuando podíamos, salíamos a jugar golf juntos como equipo. Y en una tarde, yo me acuerdo que Iris iba a salir temprano de la escuela, del trabajo que tenía en la escuela, y entonces los muchachos me invitan para ir a jugar golf, y yo les digo, déjame llamar primero a Iris a ver si ella tiene algún plan. Y ellos dicen, te tienen con una soguita corta, o sea, te tienen bien amarrado, te tienen amarrado con una soguita corta. Y yo le dije, espérate una cosa. Iris cocina en casa, cocina para nosotros. Cuida a los nenes, lava la ropa, salimos juntos, comemos, hacemos un montón de cosas. Hasta inclusive dormimos en la misma cama. Y dije, si yo tengo que pedirle permiso a alguien, sería a ella, no a ustedes. Y le dije, con eso nada más, yo me voy a casa, jugamos golf en otra ocasión. Y me fui. Y no jugamos golf. Si a veces la gente quiere manipularlo a uno porque creen que la relación matrimonial es una relación de poder y no una relación de servicio. De poder, no de servicio. Y nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud con relación a este proceso. Por eso es que yo creo que el apóstol Pablo, aquí en Efesios capítulo 5, le estaba hablando a un grupo de cristianos que son maduros en el Señor. Este pasaje no lo puede leer una persona que no es creyente y entenderlo como el apóstol Pablo quería que lo entendiera. Un inconverso no puede leer este pasaje y entender el concepto de un liderazgo de servicio. Porque el inconverso solamente entiende el liderazgo como una perspectiva de poder, no de servicio. ¿No puede entender? Y entonces cuando los escritores cristianos escriben y tratan de masajear el pasaje,
buscándole una explicación o una excusa por la cual el apóstol Pablo utiliza la palabra sumisión, comenzamos a darle definiciones del mundo y no definiciones bíblicas que son referentes al servicio. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien a ver si su vida va a ser mejor en una relación matrimonial con una actitud de servicio o con una actitud de rebelión, damas. O sea, la contestación a esa pregunta es bien sencilla. No es complicada. Déjenme leer la otra parte de la paradoja porque es la segunda cara de la moneda y no voy a poder terminar hoy, así que de todas maneras tengo que expandir para la semana que viene. Déjenme leer la segunda otra parte de la moneda. La otra parte de la moneda es lo que yo llamo la paradoja ágape. La paradoja ágape. La primera es la paradoja de sumisión y la segunda es la paradoja ágape. Esta paradoja ágape suena de esta manera. Mujeres o maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Oigan la conexión que hace el apóstol Pablo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Oyeron? La otra parte de la moneda. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí el apóstol Pablo está hablando como Cristo santifica a la iglesia, el esposo eleva a la esposa. Cuando Cristo vino, él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. El esposo cuando se casa con la esposa no vino a ser servido, aunque la esposa tenga la actitud de servicio, sino que él vino a servir. Por lo tanto, cuando él necesita servir, él sirve. Y cuando ella necesita servir, ella sirve. Y cuando los dos se sirven el uno al otro, los dos viven vidas más satisfactorias. Pero si yo demando servicio y cuando me toca a mí la oportunidad de servir, yo rehúso servir, entonces estamos creando una distancia entre el uno y el otro. Y Pablo dice que el hombre tiene que aprender a sacrificarse a sí mismo para elevar a su esposa. Elevarla en cómo ella se siente en cuanto a cómo ella es en la relación. El esposo que maltrata a la esposa, que la abusa a la esposa, que la insulta a la esposa, ese esposo no está santificando a la esposa, no está sirviendo a su esposa. No solamente en asuntos violentos, sino también en asuntos verbales. No la está santificando. Yo le aconsejo a muchas parejas jóvenes, nunca hablen con sarcasmo en sus relaciones. Nunca utilicen palabras que en contra de su esposo o de su esposa, como tú eres un tonto, tú eres un idiota, tú eres un estúpido. No utilicen esas palabras, porque esas palabras no están santificando, esas palabras no están bendiciendo, esas palabras no están elevando a la persona, sino que están destruyendo a la persona. Y Cristo vino para elevar la iglesia. Si el esposo quiere una esposa un poquito más alegre, un poquito más aseada, un poquito más cuidada, la casa más limpia, qué sé yo cuántas cosas. Si el esposo quiere eso, él tiene entonces que funcionar desde una perspectiva de sacrificio, donde él se somete a ella para santificarla. Son dos caras de la moneda. A la esposa el Señor le dice, someteos, al esposo le dice, sacrificarte. Uno es la paradoja de sumisión, la otra es la paradoja de ágape o del amor incondicional. Entonces, Pablo está diciendo dos cosas a la iglesia de los Efesios que nosotros, yo pienso, hemos perdido a través de los años. Y no hemos podido entenderlo porque lo hemos interpretado de acuerdo a una relación de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad? En Puerto Rico me acuerdo de una canción que surgió hace muchos años atrás, que el esposo decía que era el que llevaba los pantalones. Y la canción decía, tú llevas los pantalones a la playa, a la tabla de planchar, porque tu mujer te manda y te tienes que callar. Estamos hablando de poder, ¿verdad? Estamos hablando de quién controla, quién domina, quién tiene poder. Y por 2000 años hemos perdido el sentido de lo que Pablo está hablando, que es un sentido de servicio mutuo. Servicio mutuo.
La esposa le sirve al esposo en sumisión. En otras palabras, no funciona en rebeldía. El esposo le sirve a la esposa en sacrificio personal o autosacrificio. En otras palabras, no la abusa ni física ni verbalmente. Y yo pienso que si aprendemos esas dos cositas, quizás los matrimonios puedan vivir un poquito más en paz y quizás podamos evitar algunos divorcios y dificultades. Pero en el momento que él se retira a su lado porque él está a cargo de las cosas y él tiene que hacer las cosas como son de él, o ella se retira para el otro lado porque las cosas se hacen como ella quiere o no se hacen de ninguna manera, ahora lo que tenemos no son una pareja unidas en servicio, ahora lo que tenemos son dos pugilistas, cada uno en su esquina. Y cuando salgamos, suena la campana a darnos golpes hasta que uno caiga al piso. Eso no es un matrimonio, hermanos, eso es una guerra. Eso es una lucha de boxeo. Eso no es un matrimonio. El matrimonio es donde los dos sirven. Entonces, ¿cuándo le toca a la esposa servir y cuándo le toca al esposo servir? Eso va a depender de los dones que cada uno tenga. Yo sirvo con mis dones, Iris sirve con los de ella. Lo que Iris sabe hacer mejor, ella lo debe hacer. Y lo que yo sé hacer mejor, yo lo debo de hacer. Y tradicionalmente a veces podemos usar este lenguaje. Tradicionalmente podemos decir que las esposas normalmente asumen la idea de cocinar y el esposo asume la idea de proveer. Y eso no es malo. La verdad del caso es que si la familia de nosotros hubiese dependido de mi arte culinaria, hubiésemos estado en problemas por muchos años, enfermos, flacos, sin jillillos, como decimos en Puerto Rico, sin saber para dónde vamos porque el arte culinario mío no está muy sofisticado. Me hubiera tomado mucho tiempo el aprender. Y lo mismo ocurre en el otro lado. Así que servimos basándonos en los dones y una vez aceptamos el don que Dios nos ha dado, oigan esto, que esto es bien importante, una vez aceptamos el don que Dios nos ha dado, no podemos cansarnos de hacer el bien. Siempre funcionamos con el don y siempre bendecimos a nuestra pareja y siempre bendecimos a la otra persona y siempre estamos dispuestos a sacrificar porque tenemos una actitud de servidores, no una actitud de dominio. Amén. Espero que esto haya tenido sentido porque traté de agarrarlo en mi mente y expresarlo afuera y a veces no es tan fácil como parece. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar para entregar esta porción, vamos a cantar una alabanza porque me falta todavía más de la mitad de lo que había escrito y eso se lo comparto la semana que viene. Amén. Bueno, ponemos en pie, oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición, te damos gracias por este proceso, por este tiempo juntos. Guíanos, Señor, dirígenos en tu palabra y que podamos continuar creciendo en ti. Ahora, Señor, cada uno de nosotros que tenga nuestras mentes enfocadas en ti y que empecemos a desarrollar una actitud de servidor, Señor, para que tú seas glorificado en nosotros y vivamos unas vidas que sean satisfactorias para nosotros y agradables a ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.